¿Qué es la verdad? Uf, arrancar así parece un cliché total, ¿no? Como de clase de filosofía del secundario. Un poco, sí. Pero quédense, porque esta pregunta, que parece súper abstracta, es en realidad la más práctica de todas. Es la que está detrás de cada materia, cada examen. ¿De cada discusión que se tiene en la universidad? Exacto. Hoy nos vamos a meter de lleno en esa tensión que la humanidad tiene con la idea de verdad. Un viaje que es larguísimo. Larguísimo. Empieza con los griegos buscando algo sólido a qué aferrarse y bueno, termina con nosotros hoy tratando de entender un mundo que no para de cambiar. Es que planteaste el tema central de la vida universitaria. Y no es para nada una discusión abstracta, ¿eh? Para nada. Nuestra misión es desarmar por qué un concepto que parece tan fácil en la matemática Claro que 2 más 2 es 4. se vuelve un verdadero quilombo, un laberinto, cuando hablamos de historia, de derecho, de la sociedad. Entender no es un capricho, es la herramienta clave para pensar. Ok, vamos a desmenuzar esto. Me encanta, porque define cómo leemos una noticia, cómo entendemos una crisis, cómo nos plantamos en una discusión. Y para empezar, como bien decís, hay que ir al kilómetro cero, A los griegos. a la idea de verdad que nos dejaron Platón y Aristóteles. Es el cimiento sobre el que se construyó casi todo. Totalmente. Bueno, viajemos un toque a la antigua Grecia. Tratemos de imaginarnos a esa gente. Dale. Viven en un mundo que se les escapa de las manos, ¿viste? Las estaciones cambian, los gobiernos suben, caen, la opinión de la gente es una veleta. Un caos. En medio de ese caos, los primeros filósofos estaban obsesionados con encontrar algo firme, que no se moviera, Una roca en medio del río. tal cual. A eso lo llamaron esencia. Querían escapar del mundo de las opiniones, de lo que ellos llamaban la doxa, que es básicamente el me parece que. Claro. Y acá dejo una primera pregunta para que la piensen. ¿Por qué esa desesperación por lo permanente? O sea, ¿qué tiene de malo de tan aterrador el cambio? Esa pregunta es el núcleo de todo. Es que para ellos el cambio era el enemigo número 1 del conocimiento. La idea clásica de verdad, la que todos tenemos medio metida en la cabeza, es súper intuitiva. Sí, como un espejo. Exacto. Funciona como un espejo. Si yo digo, la pared es gris, y la pared que tengo enfrente es efectivamente gris, mis palabras reflejan la realidad. Listo. Verdad. El problema es... ¿Y si mañana la pintan? Ahí está. ¿Qué pasa si mañana viene alguien y la pinta de azul? Mi frase que ayer era un reflejo perfecto, hoy es falsa. La verdad se rompió. O sea, para que el espejo funcione, la realidad tiene que quedarse quieta. Indispensable. La permanencia es la condición. Y por eso, para los griegos, la ciencia, lo que ellos llamaban episteme, era por definición un discurso permanente sobre una realidad permanente. Claro. Es como intentar sacarle una foto nítida a un auto de Fórmula 1 pasando a toda velocidad con el celular. Imposible. Te va a salir siempre una mancha borrosa, ¿verdad? Si la realidad es esa mancha, ¿cómo hace ciencia? ¿Cómo construís conocimiento? No se puede. Y ojo, no solo la realidad tiene que ser estable, también nuestro discurso. Ah, claro. Si yo hoy defiendo una idea con uñas y dientes y mañana digo exactamente lo contrario, no puedo tener razón las dos veces. Por eso hicieron esa distinción clave entre lo real, que no cambia, La esencia. y lo aparente, que es lo que cambia, lo que percibimos con los sentidos. La ciencia entonces se iba a ocupar de lo primero. Y ahí es donde entra Platón con su idea de la caverna, que la vimos en 1000 películas. La famosa alegoría. Básicamente dividió la realidad en dos. Por un lado, el mundo que vemos y tocamos, el de los sentidos, que para él era como una sombra en la pared. El mundo aparente, la foto borrosa. Exacto. Y por otro lado, afuera de la caverna, estaba el mundo real, el de las ideas, las esencias, donde todo es perfecto e inmutable. La ciencia era salir de la caverna. Esa fue la primera gran solución. Decir, miren, el mundo que cambia no es el real, es una copia medio berreta. La verdad está en otro lado, un lugar al que solo se llega con la razón. Entiendo la obsesión, pero suena, no sé, agotador. ¿En qué momento alguien dijo, che, esta idea de la esencia no nos sirve para entender el mundo de todos los días? Bueno, esa pregunta nos lleva directo a la revolución científica de la modernidad. Ahí se da un cambio de foco espectacular. Se deja de buscar la esencia. Se abandona esa idea, sí. Parecía una meta demasiado ambiciosa, casi mística. Pero, y esto es clave, no se abandona la búsqueda de permanencia. Ah, ok.
¿Y dónde la encuentran? En las leyes. El objetivo de la ciencia moderna ya no es capturar la esencia de la manzana, sino encontrar la ley que gobierna su caída. Lo permanente ya no es la cosa, sino la regla. La ley de gravedad. La ley de gravedad es la misma hoy que en tiempos de Newton, aunque cada manzana caiga de una forma un poquito distinta. La ciencia moderna encuentra su ancla en las leyes universales. Y acá es donde los textos que analizamos me volaron la cabeza, porque proponen como un ranking de la verdad. ¿Una escala de dificultad? ¿Sí? Exacto. Es como si la verdad fuera fácil de atrapar en un laboratorio de matemáticas, pero a medida que te acercas a la vida real, se te empieza a escapar. Como arena entre los dedos, tal cual. En la base, el terreno más fácil. Las ciencias exactas. 2 más 2 siempre va a ser 4. En Argentina, en China, hoy y en el siglo XV. Es una verdad sólida. Cierto, ahí el objeto de estudio es abstracto, por definición no cambia, pero cuando subís un escalón a las ciencias naturales, Ahí la cosa ya tiene más movimiento. claro, Las teorías científicas cambian. Lo que se creía que era una verdad absoluta sobre el universo antes de Copérnico o sobre la biología antes de Darwin, hoy lo vemos distinto. La ciencia avanza, se corrige. se refuta a sí misma. Y esto te deja pensando. Si las verdades de la ciencia natural cambian, ¿significa que antes estaban equivocados? ¿O que la verdad científica no es algo que se tiene, sino un camino? Esa es la gran discusión en filosofía de la ciencia, sí. Un proceso de acercamiento que nunca termina. Pero donde el problema del cambio y la permanencia explota en 1000 pedazos. Acá llegamos al nudo. Es en el último escalón, las ciencias sociales y las humanidades. Porque acá el objeto de estudio, el ser humano, la sociedad, no solo cambia, sino que su naturaleza misma es el cambio. Y acá es donde la frase de Heráclito, La contra de Platón. se vuelve una herramienta de análisis bestial. Nadie se baña 2 veces en el mismo río. Esa frase es tremenda. Porque te obliga a pensar no solo en cómo cambia el país, sino en cómo cambiamos nosotros al leer su historia. El yo que leyó sobre la crisis del 2001 en el secundario no es el mismo que la analiza hoy en la facultad. Le diste en la tecla. La genialidad de esa frase es que funciona en 2 niveles. Primero, el río nunca es el mismo. El contexto histórico, social, económico, está en movimiento. Claro. Pero, y esto es lo más profundo, la persona que se mete al río tampoco es la misma. Ya tienen la experiencia, sus ideas cambiaron, sus valores quizás son otros. Y si aplicamos eso a las ciencias sociales, es una revelación. Totalmente. Pensemos en un concepto como familia en Argentina. La verdad de lo que era una familia en 1950, la que salía en los manuales escolares, es muy distinta a la verdad de lo que es hoy. Con toda su diversidad. No es que una sea falsa y la otra verdadera, es que la realidad social se transformó y por lo tanto la verdad sobre esa realidad también lo hizo. Si la verdad depende del momento, ¿dónde nos paramos? ¿No abre la puerta a que cualquiera diga cualquier cosa? Esa es la pregunta del millón. O sea, si no hay una verdad única en historia, ¿cómo podemos afirmar que el Holocausto ocurrió? ¿O que en Argentina hubo una dictadura? ¿Dónde está el límite? Es crucial no confundir las cosas. Que la verdad en ciencias sociales sea compleja no significa que todo vale, de ninguna manera. Claro. Afirmar que la dictadura no existió no es una interpretación alternativa, es una falsedad que se choca contra miles de documentos, testimonios, pruebas. El límite está en el rigor, en la evidencia. No se trata de que los hechos no importen. Para nada. Lo que cambia es que el objetivo ya no es encontrar la única verdad como si fuera un tesoro escondido. El desafío para un sociólogo, un historiador, es construir la interpretación más sólida y fundamentada posible. Sabiendo que existen otras interpretaciones. Y que hay que dialogar con ellas. El juego cambia. Totalmente. No se trata de encontrar la respuesta correcta en el fondo del libro. Me acuerdo mi primer parcial de sociología, entregué convencido de que tenía la respuesta. El error del principiante. Y el profesor me puso, buen análisis, ¿pero consideraste esta otra perspectiva? Ahí entendí que en la facultad no me iban a pedir que repitiera la verdad, sino que aprendiera a pensar. Es que ese es el gran salto. Pasás de ser un consumidor de verdades a ser un productor de conocimiento argumentado. Claro. Por eso, entender esta tensión, este
tira y afloja es una de las habilidades más importantes que se desarrollan en la universidad. Es el motor del pensamiento crítico. No aceptar una verdad porque sí. Exacto. Preguntarse de dónde viene, a qué intereses responde, qué alternativas existen y por qué una perspectiva puede ser más sólida o incluso más justa que otra. Haciendo un balance, es increíble el recorrido. Arrancamos con los griegos y su necesidad de un ancla, de una verdad fija. ¿En un mar de cambios? Pasamos por la ciencia moderna, que encontró esa ancla en las leyes. Y llegamos a las ciencias sociales, que tienen la tarea fascinante de estudiar una realidad que es cambio en estado puro. Y creo que la idea principal es que esto no es una debilidad de las humanidades. No es que no llegamos a la certeza de las ciencias exactas. Es su naturaleza. Es su naturaleza, su condición y, me animo a decir, su mayor riqueza. La capacidad de analizar un fenómeno desde múltiples ángulos, de entender su contexto. Eso es indispensable para entendernos. Sin dudas. Es aprender a navegar en la complejidad, no a buscar refugio en respuestas simples que casi siempre son falsas. Es aprender a pensar, no a repetir. Exacto. Y para cerrar, me gustaría dejar una última idea picando. Una pregunta para que siga resonando. A ver. Si en las ciencias sociales y las humanidades aceptamos que no hay una única verdad permanente, si nuestro objetivo es más bien interpretar, comprender, entonces, ¿cuál es el norte? Buena pregunta. Si no buscamos la verdad, buscamos la comprensión, la interpretación más coherente, o quizás buscamos la justicia. Y si el objetivo es ese, ¿con qué argumentos defendemos que una interpretación de la realidad es más justa que otra? Una pregunta que abre 1000 puertas más. Es un camino de ida. Para seguir pensando.